Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy seguiremos viendo la historia de la civilización romana. En el programa anterior habíamos visto cómo Augusto inauguró el imperio y cómo supo manejar los destinos de Roma. Vimos también cómo supo aplacar los descontentos de las clases sociales y debilitar los posibles focos de poder en su contra, como por ejemplo el de los jefes militares. Es necesario recordar que una economía próspera fue el factor determinante para lograr el orden y el control. Y dentro de la economía, la agricultura fue fundamental en el Imperio Romano. Las uvas, el trigo y las aceitunas se cultivaron por todo el territorio romano a lo largo de las costas del mar Mediterráneo. Sobre todo en las pequeñas parcelas de los campesinos y en las grandes extensiones cultivadas por esclavos. La producción artesanal también fue importante. En todas las ciudades abundaban los herreros, los zapateros y los tejedores. Las principales vías para comerciar eran los ríos y el mar. También había una vasta red de caminos, como dijimos anteriormente, pero el transporte era mucho más lento y mucho más caro. El comercio también se vio facilitado por la emisión de una moneda conocida como el denario. Esto va a posibilitar comerciar entre lejanas regiones. La romanización impuso hasta incluso la forma en hacer las ciudades. Esto se va a mantener incluso hasta el día de hoy. Las calles eran rectas, cortadas en ángulos de 90 grados. Los principales edificios van a estar en el centro y rodeados de estatuas, templos, plazas y teatros. En el programa de hoy veremos no solamente cómo la economía va a afectar a la ciudad de Roma, sino también veremos la invasión de nuevos pueblos y nuevas ideas. Nuevos pueblos como los bárbaros, que van a comenzar a aparecer con mayor frecuencia, y las nuevas ideas como el cristianismo, que en conjunto con los demás factores no solamente terminarán dividiendo al imperio, sino haciéndolo desaparecer. Durante la época imperial, Roma fue la ciudad más espléndida y más poblada del imperio. La prosperidad económica y el hecho de que era capital imperial se conjugaron para que en su planta urbana abunden las estatuas y los edificios grandiosos. Roma tenía una animada vida económica y social. Había lugares de debates, de representaciones teatrales, baños públicos y un sinnúmero de espectáculos como las carreras y las luchas de gladiadores. También había casas de inquilinatos donde la cantidad de gente era en demasía y la seguridad era bastante deficiente. Los edificios más importantes estaban recubiertos de mármol y tenían un diseño arquitectónico monumental. La mayoría de los edificios representaba la unión de distintas culturas como las etruscas, las griegas y las orientales. Además tenían arreglos arquitectónicos como el arco, la bóveda y las columnas. Uno de los aportes de Roma fue utilizar una mezcla de arena, piedra, cemento y agua. Esto le va a permitir hacer paredes mucho más gruesas y por lo tanto edificios mucho más altos. Con respecto a la influencia de las nuevas ideas, el cristianismo, una religión que va a provenir de la región de Judea, comienza a extenderse en este imperio romano. Va a tener muchos adeptos en este imperio debido sobre todo a su prédica de amor, caridad y sobre todo a la promesa de vida eterna y de igualdad para las clases más humildes y desprotegidas. Las comunidades cristianas comenzarán a crecer y esto hará que esté en peligro el imperio. Por lo tanto, los cristianos también comenzarán a ser perseguidos, encarcelados y asesinados. A partir del siglo III después de Cristo va a comenzar la decadencia del Imperio Romano. Se va a dar por una serie de factores como por ejemplo el gran poder que van a acumular las tropas imperiales, que van a comenzar a deponer a los emperadores, incluso a asesinarlos para poner en ese lugar a sus jefes de tropas.
Este descontrol va a ser aprovechado por pueblos guerreros que provenían del norte de Europa y van a ser conocidos como los bárbaros. Los bárbaros van a llegar a las fronteras, van a invadir el imperio y van a comenzar a destruir las cosechas y a incendiar los pueblos de Roma. El hambre, las carestías, la inseguridad también va a provocar levantamientos de la clase campesina. La crisis se va a ver reforzada no solamente por esta situación económica, ni tampoco por las invasiones de los bárbaros, sino sobre todo por la gran extensión que a esta altura va a tener el Imperio Romano. Y por eso se va a tornar casi ingobernable. Una solución a este problema va a ser dividirlo en dos partes, en la parte oriental y en la parte occidental. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio va a hacer efectiva esa división en Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, e Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. Sin embargo, esta división va a acelerar la decadencia del Imperio Romano de Occidente, porque las invasiones de los bárbaros se van a hacer cada vez más fuertes y más frecuentes. Es así que en el año 476 después de Cristo, Roma va a ser atacada e incendiada, dando por finalizado no solamente el Imperio Romano de Occidente, sino también a toda la Edad Antigua. Vimos hoy cómo el Imperio Romano pudo alcanzar su máximo esplendor y poco después terminar en la decadencia, sobre todo por una serie de factores como las nuevas ideas religiosas, como el cristianismo, las invasiones de los bárbaros y el gran poder que va a tener el ejército. Pero sin dudas, la gran extensión del imperio también fue un factor determinante. Las comunicaciones se hacían muy difíciles, los enemigos aumentaban y el progreso económico ya no era suficiente. Además, muchos de los emperadores demostraron falta de poder y de inteligencia para gobernar. Incluso terminaron asesinados por la misma tropa que había prometido protegerlos. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta parte de la historia que nos sirva para entender nuestro presente? ¿Será que una autoridad que no tiene poder puede generar más fracasos que éxitos? ¿Será que un país extenso pero sin comunicación puede terminar dividiéndose? La actividad que les dejo tal vez pueda solucionar o entender esta parte de la problemática del Imperio Romano. Pero para esto van a necesitar un grupo de compañeros que les gusta investigar, un grupo de adultos a quienes preguntar qué opinan de las noticias de nuestro presente en el país y muchas ganas de encontrar respuestas. Aquí van las preguntas. ¿Cómo debe gobernar una autoridad para no tener tantos enemigos? ¿Qué acciones debe realizar nuestro gobierno para poner contenta a la población? ¿Qué consejos podríamos darle a nuestra autoridad para que sus acciones no perjudiquen a nuestra sociedad? Espero que tus reflexiones sean positivas y nos vemos el próximo encuentro.